Good morning. Our passage today is 2 Peter 1, Buenos días. Nuestro verses pasaje 16 to 21. 2 de Peter hoy 1, es 2 de Pedro, 16 to capítulo 21. 1, 16 al For we did 21. not follow Porque no cunningly nos hemos devised dado a fables conocer when we made known to you the el power poder y la and coming venida de of our nuestro Lord Señor Jesus Jesucristo, Christ, but were siguiendo eyewitnesses fábulas artificiosas, of his majesty. sino como habiendo For he visto con received nuestros from God propios the ojos su Father majestad. honor and glory. Pues cuando él And such a recibió de voice Dios came Padre in honra excellent y glory. gloria y le fue This is enviada my desde la beloved Son, magnífica in whom gloria I am well una pleased. voz que decía, este es mi And Hijo we heard amado en this el voice cual which tengo came from heaven complacencia. when we were Y with nosotros him on the oímos holy esta voz mountain. enviada del cielo And cuando so we estábamos have con the él en el prophetic Monte word Santo. confirmed, which you Tenemos do well también to la heed, palabra as a profética light más that segura, shines in a dark a la cual place, hacéis bien en until the estar day atentos dawns como a una and the antorcha morning que star alumbra rises in your en lugar hearts. oscuro, hasta que el Knowing día this esclarezca first, y el that no lucero de la prophecy of mañana salga en Scripture vuestros is of any corazones. private Entendiendo interpretation. primero esto, que For ninguna prophecy profecía de la never came by Escritura the will of es de man, interpretación but holy privada, men of God porque nunca la spoke as they were profecía fue moved traída by por the Holy voluntad Spirit. humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Thank you, Lisa. Gracias, Lisa. Gracias, Bob. Músicos, Good morning. buenos días a Welcome, todos. and welcome to those of you Bienvenidos who are a joining us online ustedes as que well. están unidos vía online. We want to take a look at this passage that Queremos estudiar este pasaje read for us. que Lisa acaba de leer para And so let's nosotros. bow our hearts in Así que prayers vamos a that orar the Lord will enable antes us de to comenzar understand. para que el Señor nos ayude a entender lo que vamos a Father, estudiar. we Padre, thank you te damos for the family gracias of God por la familia de Dios. bringing us together. Gracias por traernos Thank you, a Lord, este lugar. that, Gracias, Señor, porque we have the hope that you promised tenemos through la your word. esperanza We thank que you tú that has we have prometido a guidance través de of tu your palabra. word, Gracias which is a lamp por to our tu feet, palabra light to que our es paths. una We thank luz you, Lord, en nuestro for, camino, the lumbrera a nuestros pies. confidence when we are Gracias, living in Señor, difficult porque times, that we gracias are a tu palabra podemos secure, tener la we are confianza provided for with everything que that we viviendo en need, estos that you tiempos have tú vas a a proveer plan todo lo for que our lives necesitamos that y que tú tienes un included plan these para nuestra vida, circumstances. incluyendo And, Lord, you have las called us to circunstancias en such a las que time as vivimos, this, Señor, and porque now tú I nos has ask that llamado a you vivir would, en un tiempo como este. prepare Así que te us, pido que nos through prepares your word to be a través de tu even palabra, more effective, que tu palabra sea más to be, efectiva, yielded and available, que nosotros and podamos able to give rendirnos an a answer ti to those who give y us the podamos reason for the hope that we have in Christ. And dar Lord, razón de we esta esperanza que just ask tenemos en now Cristo a that you los would give us demás. understanding Danos, to look Señor, into también your word. entendimiento I pray mientras for estudiamos your tu anointing, palabra. that you would enable Danos me tu to unción, speak Señor, y permíteme your hablar word tu with palabra clarity, con claridad, with conviction. con And convicción. we pray, Y, Father, Señor, that what we pedimos receive que today would change us, that it lo que vamos a recibir hoy nos benefit us, cambie, that we would nos be built up and beneficie, strengthened by it. nos traiga We pray this in the name of fortaleza, Jesus. Señor. En el nombre de Amen. Jesús te lo pedimos. Amén. So this passage we're going to En este look at this pasaje que morning vamos a estudiar en esta mañana, addresses prophecy. vamos a ver la Probably profecía noticed that y talking to Christians about probablemente world ya se dieron events, cuenta there's que están quite a hablando great acerca difference between the way de some estos Christians interpret, eventos y los the cristianos luego no significance los of world events interpretan and the way that igual. others would interpret it and understand it. Algunas personas tienen Some una would view interpretación y this otras as more or diferente. less a health crisis Otros, that we algunas need to personas, get por ejemplo, through ven lo que está sucediendo and, como una listen crisis to sanitaria what we're de la being cual vamos a told, salir pronto and things can come back to normal y sooner que if we pronto do that. vamos a Others regresar view a como this estábamos as the antes. consequence of Pero a global agenda otros that's lo playing ven out, como an agenda to una gain agencia control, global que and quiere that ganar we have control turned the page, sobre la there's gente no returning to y que ya no vamos normal that we knew a regresar before. a la normalidad que Totally teníamos new antes, ballgame. sino que es algo And diferente lo que estamos wide, viviendo. such a wide variety Ahora, of understanding en estos dos polos opuestos de interpretación, podemos ver muchas interpretaciones en medio, y alguna de las cosas que vamos a ver hoy es cómo es que nosotros vamos a entender la profecía, porque el correcto entendimiento de la profecía va a afectar nuestro punto de vista del mundo en el que vivimos. Ahora, el enfoque de estos
pasajes que vemos aquí en Segunda de Pedro es el cuerpo de nuestro estudio. Vamos a empezar con el verso 21. But holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. This tells us that, El like verso all the 21 rest nos of dice Scripture, como prophecy is inspired by que God. toda la profecía Those fue who inspirada por prophesy Dios were y moved by que, the Holy Spirit y to que el write Espíritu what they Santo did. movió And so this does a not estas come from personas a man, escribir it la is palabra. God's word. No es Prophecy is the word por of God. voluntad humana, porque la profecía viene del Señor. Así que vamos a ver el verso 16, donde nos quedamos la semana pasada. Peter is Pedro está hablando acerca de sí mismo y de los demás apóstoles cuando dice que nosotros no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. La venida, esa palabra venida es la palabra parusia, que significa cuando el Señor regrese. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a esto se está refiriendo. Dice que no la hizo conocer como una fábula, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro ya les había hablado acerca de la segunda venida de Cristo. Él ya les había explicado y ya les había hablado también de los últimos tiempos. Era una de las doctrinas que él había enseñado ya. Muchos no creen que la profecía ya había sido cumplida, no creyeron. Y hoy en día muchas iglesias no creen que la profecía es algo que deba de tener gran importancia en la iglesia hoy en día, pero es todo lo contrario a lo que Pedro está enseñando. La profecía es muy importante en la mente de Dios para que la iglesia lo entienda. Pablo también, uno de los apóstoles, también nos recuerda en el libro de los Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 1, habla acerca también de la profecía. Dice la palabra, 1 Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes ya saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ustedes no necesitan que yo les enseñe, ustedes ya saben, lo saben perfectamente, porque esta era parte de la clase que enseñaba Pablo como parte del entrenamiento a los nuevos cristianos. Y nuevamente en la segunda carta de Tesalonicenses está hablando de la aparición del anticristo y del rapto. Y habla estas palabras en 2 de Tesalonicenses 2:5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Entonces los apóstoles sabían que era importante enseñarle a la iglesia acerca de los últimos días. Por eso es importante que nosotros también conozcamos estas cosas. Ahora, si lo piensan bien, ¿cuándo en la historia es que estos apóstoles estuvieron enseñando la profecía? Fue hace 2000 años. Ahora, imagínense cuán importante no será en la mente de Dios hablarle a la iglesia cuando Dios sabía que esto todavía no se iba a cumplir, por lo menos en 2000 años. Imagínense, todo esto no se iba a cumplir antes de que los apóstoles murieran. Entonces, ¿por qué enseñarle a la iglesia acerca de los últimos tiempos, de estos eventos? Obviamente hay algo fundamentalmente importante para todos los cristianos acerca de entender la profecía. Aunque tú no experimentes el cumplimiento de esta profecía durante tu vida, déjenme decirles que un entendimiento sólido de las enseñanzas de la Biblia acerca de los últimos tiempos va a impactar grandemente la forma en la que tú vives
y cómo vas a interpretar los cambios que estamos viviendo en este mundo. Pero más importante es que nosotros entendamos que este mundo no es nuestro hogar. Nosotros no tenemos que anclarnos en este mundo, porque aquí solamente venimos a hacer una misión y el Señor nos va a llamar un día a casa. Entonces, aquí estamos solamente en una misión y hasta que no nos llame el Señor a casa, nosotros tenemos que cumplir la tarea para la cual fuimos llamados aquí en la tierra. Conocer la profecía bíblica nos enseña a tener esa mentalidad de peregrino, vivir simplemente y viajar ligero, invertir nuestros recursos en el cielo y no en la tierra, porque pronto nos vamos a ir a casa. Y esto, entre otras cosas, es parte de la importancia de entender la profecía bíblica. Nos cambia la perspectiva. Ahora, las palabras que leemos aquí acerca del poder en la venida del Señor, aquí en el verso 6, está describiendo el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor va a venir de una forma muy diferente a la que vino la primera vez, porque la primera vez que vino, Él no vino en poder, pero la segunda venida será muy diferente. Piensen en la primera venida de Cristo, en la historia de Navidad. Él vino humildemente, calladamente, pero la segunda venida de Cristo no será igual, no será gentil ni callada. Nosotros vamos, como lo vemos en la palabra, Él vendrá con poder y gran gloria, con un poder que nadie en el mundo ha experimentado antes. Mateo 24, del 29 al 30, nos habla acerca de la segunda venida de Cristo y usa esa expresión. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Será algo grande. El mundo se va a sacudir, se van a ir la luz del cielo y entonces dice el verso 30 que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando Pedro enseñó acerca de la segunda venida de Jesucristo, yo creo que él enseñó con gran convicción y pasión, y lo digo por lo que escribió Pedro en segunda de Pedro, como un joven. Él era un jovencito seguidor de Jesucristo y ellos vieron con sus propios ojos algo que radicalmente impactó sus vidas y que alimentó esta expectativa de lo que Cristo establecería en la tierra después de este evento que vamos a mirar. Desde este momento puedes ver el cambio y también de todos los discípulos, pero particularmente de Pedro, cómo cambió su punto de vista. Y también de Santiago y Juan y de su madre, cómo la madre de Santiago y Pedro pidió que uno de sus hijos se sentara a la diestra y otro a la izquierda del Señor, a cada lado del Señor en su reino. Pero el Señor les mostró algo muy diferente. Pedro termina el verso 16 con estas palabras: hemos sido testigos de su majestad. Segunda de Pedro 1, 17 y 18 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo.
De acuerdo con estos dos versos, el evento que Pedro está describiendo aquí fue un evento sobrenatural y fue una confirmación de que estos apóstoles habían visto todo aquello, todas esas profecías acerca de el rey que vendría, conocido como el Mesías. Lo que ellos estaban viendo en este evento estaba confirmando que todas esas profecías habían sido verdaderas y se habían cumplido en ese momento. Ese momento se conoce como la transfiguración de Cristo y vamos a verlo en Mateo capítulo 16. También lo podemos leer en Marcos y en Lucas. Pero Mateo capítulo 16 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces vamos a ver esta demostración de que el Señor es un Dios maravilloso, un Dios majestuoso, que un día vendrá en poder y gran gloria. Vamos a ver algo. Y esto es lo que vieron los apóstoles. Y excepto por esta ocasión, por 33 años que él vivió en la tierra, Jesús, aunque siempre fue Dios, él siempre estuvo disfrazado como un hombre común y corriente, excepto por esta ocasión. Mateo capítulo 16, 27, Jesús está hablando a sus discípulos y les está diciendo que vendrá un día en el futuro que Él establecerá el reino de Dios en la tierra. Y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora el verso 1 del capítulo 17, 6 días después, muchos de los discípulos eran adolescentes. Tengan en mente esto. Y después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Transfiguró, que significa que su imagen cambió. Así que ellos vieron algo en Jesús que nunca habían visto antes. Ellos vieron el resplandor de su deidad, de su gloria. Dice que él resplandeció en su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, esta voz no es una voz como la de un hombre, sino como el sonido de una multitud de voces. Esta voz habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. No fue la cara, porque ni siquiera lo podían ver. No fue eso lo que los hizo caer de rodillas. Fue la voz
la voz que los llenó de gran miedo y por eso cayeron sobre sus rostros. Muchos de los que profetizaron en el Antiguo Testamento predijeron a este rey poderoso, conocido como el Mesías, que vendría a gobernar sobre la tierra y que reinaría desde Jerusalén con poder y justicia, reinaría sobre todas las naciones del mundo y él restauraría esta creación caída a su estado original como en el paraíso. ¿Qué clase de hombre podría lograr esto? Pero mientras los discípulos veían a Jesús caminando en su ministerio, tal vez los discípulos pensaban, Jesús es maravilloso y hace cosas maravillosas, pero es muy humilde, es muy sencillo y no tiene esa imagen que han profetizado del Mesías. Y tal vez no se imaginaban cómo este hombre humilde iba a dominar el mundo entero. Pero cuando Jesús fue transfigurado delante de sus ojos, y ese traje humano se fue, vieron a esta figura poderosa delante de ellos. Fue algo rápido, pero ahora ellos sabían qué era lo que estaba dentro de Jesús. Ellos supieron qué clase de hombre era Jesús. Ahora, vamos a ver algunos detalles de este incidente. Vamos otra vez a 2 de Pedro, verso 17. La voz de Dios el Padre fue una voz que conectó lo que estaban viendo con una de las más grandes profecías de la Biblia, cuando él dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y esto trajo dos profecías juntas acerca del Mesías, identificando al Mesías en la palabra. El Señor estaba declarando que este Jesús era el Mesías, aquel que vendría a reinar y a juzgar en este mundo. En Salmos capítulo 2, vamos a leerlo. Y este es uno de los salmos que contiene una de las profecías más relevantes para nuestro mundo hoy en día. Vamos a leerlo desde el verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Tienen una agenda, pero es en vano. Se levantarán los reyes de la tierra. Esto será global. No será un país o dos, sino que serán los reyes de la tierra, los reinos, los países y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, va a haber una conspiración global y en contra de Dios y de su ungido. Y eso es significativo porque se conecta con el Dios Padre. El Señor tiene a su novia del Antiguo Testamento, que es Israel, pero también tiene la iglesia en el Nuevo Testamento, y el Señor está expresando que los judíos y la iglesia, los cristianos,
bonds in pieces and son cast away their cords su from us. pueblo. Let us get rid of the Judeo-Christian values. Let's get rid of the Y el mundo está en contra rules and de estas reglas, de esta institutions that have been put into institución place, like marriage judeo-cristiana y and todas las church cosas and que ellos han government and traído so al on. mundo, como el matrimonio, como la familia y todas esas cosas And de las que el mundo verse 4, quiere "He who sits in librarse. the heavens shall laugh." Rompamos sus ligaduras, Verse dice el 1 verso to 3, 3, y we echemos see de describing nosotros what's sus happening in the cuerdas. world around us today. Y esto está And then verse describiendo 4, we see lo que está God's sucediendo en el mundo. response to Verso what's 4, happening vamos a in the ver cómo world today. Dios responde a He lo who que está sits sucediendo in en the el heavens mundo. shall El laugh. que mora en los The cielos se Lord reirá. shall hold them in El Señor derision. se burlará de Then he shall ellos. speak to Luego them hablará in a his ellos en su wrath and furor distress y them los in his turbará con deep su ira. displeasure. So when the world is in this condition, Cuando el mundo united esté en in their esta conspiracy situación, against unidos God and his conspirando en people, contra de Dios y su pueblo, God is going to respond by Dios va a speaking in responder wrath and hablando distress con them in ira. his deep displeasure. Verse 6, "Yet Verso I have 6, set pero my yo he king puesto mi on my rey holy sobre hill of Sión, mi Zion," santo God monte, says, "and I will declare the decree." y yo This is publicaré the el king decreto. responding. "The Lord has said to me, Jehová you are my me ha son, dicho, today mi I hijo have eres begotten tú. you. Yo te Ask of engendré me, hoy. and I will Pídeme y give te you the daré por nations herencia for las your naciones inheritance, y and como the ends posesión of the tuya earth for los your confines de la possession. tierra. You shall break Los them with quebrantarás the rod con of vara de iron, hierro, and como you shall vasija de dash them to alfarero los pieces like a desmenuzarás. potter's vessel. Now therefore be wise, Ahora O kings, pues, be oh instructed, reyes, you judges of sed the prudentes, earth. Serve the admitid Lord with fear and amonestación, jueces de rejoice la with tierra. trembling. Kiss the Servid Son, a Jehová con lest temor y he be alegraos con angry and temblor. you perish Honrad in al the Hijo way, para que no when se his enoje wrath y is perezcáis en kindled el but a camino, little. pues se inflama de Blessed pronto are su ira. all those Bienaventurados who put their todos los que en trust Él in him. confían. So, in verse 6, the Lord says, En el verso "I have set 6, my king on Dios my dice holy hill of Zion." Verse 7, "I will declare the que el decree. Señor- The Lord has said to me, you are my son." El Señor ha declarado, tú On eres Mount mi Hijo. Transfiguration, the Father En said, el "This is monte my beloved de la son." transfiguración, Él declaró, Who- este so es we're mi looking Hijo to this prophecy. amado. Who is this ¿Quién son? es este Who can hijo? this be? ¿Quién Who is being podría identified ser here? identificado On the aquí? Mount of Transfiguration, En el monte de la Jesus transfiguración, standing there, his face glowing like the sun, and the voice of aquí the está Father says, resplandeciendo "This como is el sol, y el This Señor is my dice, beloved este es mi Hijo, Él him, in es, whom I am well pleased." en There el refers to cual the tengo prophecy in Isaiah contentamiento. 42, Y se which está we'll take time to cumpliendo look at la this morning. profecía But again, looking de at our text Isaías in 2 42. Pero Peter, chapter 1, verse vamos 17. otra vez a segunda de Pedro For he, that's Jesus, 1 al received from 17. God the Father Dice, porque Él recibió de Dios el Padre honor y gloria cuando esta voz vino a Él desde su excelente gloria. Y escuchamos esta voz cuando estaba Jesús ahí en el Monte Santo. Y entonces ese evento confirmó todas estas profecías acerca del Mesías. Lo hemos conocido al Rey de Reyes, y su nombre es Jesús. Y lo último que oímos de él fue que él volvería, que él regresaría. Y esta es la convicción que está en el corazón de Pedro, de que el Mesías regresará y él establecerá su reino, y nosotros estamos aquí en una misión, sirviendo al amo. Y estamos sirviéndole en el poder del Espíritu Santo. Todas las profecías acerca de él son ciertas. Y imagínense, cuando ellos estaban viendo estas profecías del pasado, del Antiguo Testamento, ellos decían, sí, es Él va a regresar. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscura, hasta que
en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros tenemos que poner atención, porque si ponemos atención a esta palabra profética, el Señor nos va a hablar por nuestro bien. Proverbios 4, del 20 al 22, describe qué significa poner atención a la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Acércate bien, para la oreja, como diciendo, para que escuches. No se aparten de tus ojos. Pasa tiempo leyendo la palabra. Revisa, estudia la palabra. Verso 21 de Proverbios 4. Guárdalas en medio de tu corazón. Conoce la palabra, conoce la profecía de Dios de corazón. Verso 22, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. La profecía es la escritura, es la palabra de Dios. Y así como esa palabra está viva, esa va a traer medicina, va a traer vida a tu cuerpo, y la profecía es parte de esta palabra. Algunos de ustedes han permitido falsos maestros que los engañen, han permitido que estos falsos maestros les engañen y desacrediten la palabra de Dios y la profecía. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestro trabajo es ignorar esos falsos maestros, ignorar esas especulaciones falsas de la profecía, porque ese es el trabajo del enemigo, que nos quiere separar de la palabra de Dios, especialmente aquellos que están tratando de determinar el tiempo del rapto. Eso no es bíblico, son especulaciones de lugares, de fechas, de nombres. Hermanos, hay maestros buenos de profecía. Aprendan de ellos, y yo podría hablarles de algunos que yo conozco. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, un verso muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, incluyendo la profecía. La profecía es más o menos un tercio de la Biblia. Un tercio de las escrituras habla de la profecía. ¿Cómo podrías estar completo y completamente equipado sin la profecía? Te hace falta un tercio de la preparación. Fíjense cómo el verso 19 describe a la profecía como una luz que alumbra en lugar oscuro. En la Biblia, la oscuridad es una metáfora de la maldad, de la influencia demoníaca. Esa es la oscuridad, el lado oscuro, digamos. El Salmo 119, 105 dice que la Biblia, la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros hemos sido enviados a un mundo oscuro, pero no estamos sin luz. Tenemos la palabra de Dios con nosotros, y toda la palabra, incluyendo la profecía, es una palabra confiable que nos ayuda a entender, que nos ayuda a discernir cómo podemos tomar buenas decisiones, cómo podemos discernir nuestras circunstancias, los eventos, cómo podemos discernir los lugares donde el enemigo se esconde y ataca y planea una emboscada en contra de nosotros. Pues con la palabra estamos viviendo en tiempos que son bien interesantes, porque muchas de las profecías empiezan a desarrollarse y a cumplirse delante de nuestros ojos. La profecía nos advierte de que estas cosas van a suceder y nos
y nos prepara para estar listos cuando estas cosas sucedan. Y tal vez nunca en la historia de la humanidad había sido tan relevante la profecía como en estos momentos. Si no estudias profecía y tiendes a ignorarla, déjame decirte que te estás perdiendo un tercio de la palabra y de la dirección de Dios, que te va a ayudar a navegar por la vida y por estos terrenos inciertos y oscuros. Mientras nosotros estemos anclados en la palabra, vamos a caminar con seguridad. Imagínate que estás acampando en la oscuridad, allá en el bosque. ¿Qué pasaría si tú vas caminando con alguien que tiene una lámpara y de repente te apartas de esa persona que trae la lámpara? Te quedas en la oscuridad y te vas a perder porque no vas a poder ver vas a perder el camino, te vas a empezar a tropezar por el camino. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Si nosotros somos negligentes con la palabra, vamos a empezar a tropezar en este mundo. La profecía es una parte grande e importante de la palabra. Déjenme darles un ejemplo de un grupo de cristianos que sus vidas fueron perdonadas porque ellos creyeron y obedecieron a las advertencias de la profecía de la Biblia. Vamos, por favor, a Lucas capítulo 21. Vamos a empezar a leer en el verso 20. Aquí Jesús está hablando. Dice, cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, está hablando proféticamente al futuro. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén bajo los romanos en el año 70. Aquí estamos hablando de estos cristianos que vivían en los tiempos de Jesucristo. Hubo una rebelión en contra de los romanos, y cuando esta revuelta comenzó, Cesto Gallo envió a sus tropas, y entonces vino con sus ejércitos y rodearon a Cesarea y la ciudad de Jerusalén. Y entonces, a causa de este evento, todos los cristianos salieron de Jerusalén, cruzaron el río Jordán, y entonces empezaron una nueva comunidad de judíos allá en la ciudad de Pela, al este del Jordán. Y Cesto Gallo retiró sus tropas de Jerusalén, y parecía que esta profecía había sido equivocada, pero parte de esta advertencia se había cumplido ahí, y Dios le había dicho en esta advertencia que
no regresaran a la ciudad. Y fíjense lo que sucedió. 2 años después, el general romano Vespasiano y su hijo sitiaron la ciudad por 2 años y la mayoría de la población murió. Y en el año 70 finalmente el ejército romano atravesó los muros de Jerusalén y asesinaron a todos aquellos que todavía vivían. Muchísimos judíos murieron en este sitio, pero ni un solo judío cristiano murió ahí porque ellos obedecieron a la palabra profética. En cuanto vieron estas cosas suceder, ellos salieron de la ciudad. Por eso es importante que nosotros tomemos las palabras proféticas del Señor de una forma seria. Nosotros tenemos que estudiar cuidadosamente la profecía para entender lo que el Señor está realmente enseñando y lo que otros falsos maestros enseñan, especialmente acerca de la profecía. Siempre chequen la profecía y vean el contexto, porque los falsos maestros siempre tuercen la palabra. No solamente tendremos que buscar versos que apoyen, sino también tenemos que ver versos que contradigan y estudiar claramente para saber qué es lo que está diciendo la palabra, porque hay mucho engaño y muchas falsas profecías hoy en día y como nunca antes lo estamos viendo. Por eso tenemos que apegarnos a la palabra. Regresando a 2 de Pedro 1, verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no podemos interpretar la palabra solamente porque a nosotros nos parece bien, porque la Escritura, la profecía de la Escritura, no es de interpretación privada, sino que viene de la boca de Dios. Por eso tiene que estar de acuerdo con el resto de la Biblia. Por eso es que la Biblia tiene que estar de acuerdo siempre. Porque si tú te inventas tu propia interpretación, pues probablemente está mal. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue lo que inspiró a escribir la palabra. Por eso es que no debemos rechazar ninguna parte de la palabra, porque todo es para nuestro provecho y esta palabra es perfecta para estos días. Así que enfócate en toda la palabra y dale una proporción correcta al estudio de la palabra. Padre, te damos gracias que no nos has dejado solos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras lo que traerá mañana. Y tú, Señor, nos controlas y tú nos amas, Señor. Oramos para que tú nos protejas tu congregación y que nos guardes. Te pido, Señor, por cada individuo, por todos esos que viven solos, aislados. Señor, ellos tienen muchos retos. Señor, tú sabes todos los retos que vienen por delante y reconocemos que el enemigo está buscando dividir y devorarnos.
that you Te would pido que nos strengthen. mantengas juntos, Señor, Lord, those unidos that are alone, I pray y that they would fuertes, find Señor. Te family pido in que the body of Christ. aquellos que están Lord, I pray solos that puedan you would encontrar strengthen familia en our el cuerpo de marriages. Cristo. Te pido que fortalezcas nuestros As that is matrimonios. in the crosshairs of the enemy. I pray that you would keep Señor, our families guarda intact. nuestras familias intactas, Señor, y levanta Us who are men, who are tu fathers, iglesia, to give levanta a los spiritual leadership padres in our home. de familia para dar Lord, we have dirección been called to espiritual that, en sus and we will hogares. experience our calling when Señor, we step out in obedience, trusting you. ayúdanos a obedecer y a Father, I confiar pray en ti. that your church would be faithful in giving Te hope pido, to a Señor, world que that is lost and without nos ayudes a direction estar and fieles without en este hope. mundo que está Lord, they're perdiendo being given esperanza y false dirección. hope, but increasingly eyes are Señor, opening porque to tú no nos discover has dado falsas esperanzas, this is sino que, hopeless. Señor, May we, tú nos church, ayudes, Señor, tell a them a of ver one la who's esperanza en come este in, mundo. who is going to put all things right for those who are with him. Señor, ayúdanos a Heavenly Father, I confiar pray en that ti, we en would be aquel que faithful in pondrá making you todas known. las cosas en orden. I pray that you would increase our confidence Señor, in your word, aumenta and that you would increase nuestra our knowledge confianza of your word. en ti y May we nuestro encourage conocimiento one de tu another. palabra. May we stand upon it. Lord, I pray that we would trust Señor, your también word more than we trust the que news podamos confiar and what más we en tu hear on the palabra que en media. las noticias y en lo que Father, I pray escuchamos that we en would los medios de comunicación. be guided by your word Señor, more, ayúdanos a and that we would discern, habitar en tu palabra. interpret everything we hear in light of your Señor, word, ayúdanos recognizing your word a is the reconocer authority. tu palabra como la Lord, autoridad. those who speak on the news and those who govern our lands don't know tomorrow, but you do. Señor, May we porque trust aquellos que with all gobiernan our nuestro hearts. país, And I Señor, ask this in the name no of conocen Jesus, el futuro, pero that tú you lo would conoces, build Señor. your church. Y sabemos que thank you tú for the vas a promise that edificar the tu gates of iglesia, hell will Señor. not prevail Y against the confiamos en church tu you build. palabra que dice Thank que you, las Lord. puertas del infierno no In the name of Jesus we prevalecerán pray. en Amen. contra de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Dwyla is going to come this time.